Ya. Entonces estamos grabando la charla, como les mencioné, y las políticas de privacidad se las entregamos antes de comenzar esta grabación, así que los dejo con Carlos para que podamos dar inicio a esta jornada. Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Díaz. Estamos en otra jornada. Soy el abogado encargado de Cumplimiento Chile, ya el área especializada de Capacción, SPA. Y lo que vamos a tratar hoy es una ley, como dijo Valentina, muy nueva. Una ley que es bastante interesante porque tiene que ver con la tecnología de hoy. Y voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. Ya, como dijo Valentina, se me está compartiendo, ¿cierto? Sí, se está compartiendo. Ya, como dijo Valentina, las preguntas van a estar al final. Ya, si alguien quiere conectar el micrófono, lo puede hacer. Y bueno, comenzamos. La ley de neuroderechos, la ley de neuroderechos es una ley que vamos a abarcar distintos tipos de temáticas. Ya, primero vamos a ver cómo nació la ley. ¿Qué es el concepto de neuroderechos? ¿Cuáles fueron los fundamentos éticos y jurídicos para que naciera esta ley? ¿Ya? Y que sustentan la protección de nuestra mente. ¿Qué derechos fundamentales protege? Entre estos tenemos que son el derecho a la vida, que llamamos normalmente en la Constitución Política de la República, integridad física, psíquica, con las nuevas prácticas tecnológicas del día de hoy. Vamos a ver cuál es el rol del legislador y los desafíos reguladores, ¿ya? Cómo se han ido aplicando, vamos a ver ejemplos de tecnologías que tienen que ver el cerebro, porque uno a veces piensa en cómo tecnologías que hayan en el cerebro, y la verdad es que al día de hoy sí existen, ¿ya? Y vamos a ver cómo Chile es pionero con la protección constitucional que tienen que ver con tecnología. ¿Cómo nace esta ley? Bueno, tradicionalmente el derecho siempre ha protegido a la vida, el cuerpo, la propiedad. En el siglo XXI surge una nueva frontera, la mente humana. Ya los avances que han habido hasta el día de hoy en temas, distintos temas, neurociencia, inteligencia artificial, sobre todo ahora con plataformas como ChatGPT, como Geminis, ya en interfaces de computador, cerebro-computador permiten interpretar y transformar la actividad cerebral en acciones, ¿ya? Abriendo grandes oportunidades médicas, pero también riesgos éticos. Y eso es lo que vamos a conversar en esta charla, que al posibilitar el uso o manipulación puede influir en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y también en nuestros consentimientos, ¿ya? ¿Cómo nace la ley de neuroderechos? El concepto de neuroderechos surge de una preocupación transversal. ¿Cómo vamos a garantizar que los avances científicos que interactúan hoy en día influyen en nuestro cerebro, en nuestra dignidad, en nuestra autonomía, en nuestra privacidad, en nuestra forma de poder tomar decisiones? ¿Ya? Este concepto se empezó a aplicar por el neurobiólogo español Rafael Yuste, ¿ya? Que fue profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y líder del proyecto BRAIN, ¿ya? Que impulsó el gobierno estadounidense desde el 2013 y fue uno de los primeros en advertir este dilema. O sea, ¿cómo podemos regular esto? ¿Ya? Yuste propuso crear una categoría de derechos humanos, los derechos, los neuroderechos, como una respuesta a la ética, como al avance de las neurotecnologías. Y Chile es el primer país a nivel internacional que protege esto como un rango constitucional, como un derecho fundamental. ¿Con qué? Con la ley 21.383 que nace en 2021, como bien dijo Valentina. O sea, somos totalmente pioneros. No hay nadie más en el planeta internacional, en el mundo, que haya regulado esto a nivel constitucional. Y por eso es que tenemos un desafío gigante como país. ¿Qué son los neuroderechos? Son básicamente derechos emergentes que buscan proteger la integridad mental y la autonomía, es decir, mi capacidad de tomar decisiones frente a tecnologías que actúan directamente sobre el cerebro o sobre la mente humana.
Su finalidad siempre es garantizar que ninguna persona sea manipulada o vigilada a nivel neuronal, ni que sus pensamientos o emociones sean objeto de control, de comercio o experimentación sin consentimiento. ¿Ya? Estamos teniendo que hoy mucha tecnología está influyendo en nuestra capacidad de decisión, si bien no a nivel neuronal. Tenemos que la inteligencia artificial nos cambia la forma en cómo pensar, si bien no nos manipula 100%, tenemos un cambio en cómo pensamos, perdemos un poco de autonomía. Lo digo yo también ocupo mucho la inteligencia artificial. O tenemos también los algoritmos de las redes sociales. Muchas veces, quizás, si bien el algoritmo nos muestra lo que queremos, también puede ser manipulado quizás para que podamos ver alguna preferencia política o alguna preferencia para comprar algún producto. Todos sabemos y hemos comentado que de repente estamos hablando, no sé, pues estamos hablando con Valentina de que me quiero comprar una botella de agua y me empieza a aparecer una botella de agua, me aparece, me aparece, me aparece. Finalmente estamos muy influenciados con la tecnología y ese es el fin de la ley. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que hay 5 neuroderechos que son los más reconocidos a nivel internacional. Primero está el derecho a la privacidad mental, que garantiza que nadie pueda acceder o exponer pensamientos, emociones o recuerdos sin consentimiento. Un ejemplo de esto es Neuralink, empresa de Elon Musk, que desarrolla chips cerebrales capaces de registrar y transmitir impulsos neuronales con fines terapéuticos, aunque su uso plantea no plantea un riesgo sobre la privacidad y control de la información cerebral, es un derecho que se garantiza, ¿ya? El derecho a la identidad personal busca preservar la continuidad en psicología y la percepción de lo que uno es como sí mismo. En un estudio de la Universidad de Stanford, algunos pacientes con dispositivos de estimulación cerebral profunda reportaron sentirse distintos, imagínense, ajenos a sí mismos, evidenciando que la tecnología puede alterar la identidad subjetiva. Derecho a la autonomía cognitiva, a lo que yo voy a pensar, protege la capacidad de pensar, de decidir libremente. Plataformas, como lo que le hablaba recién de TikTok o Instagram, usan algoritmos de inteligencia artificial que personalizan contenido para captar atención, generando dependencia y afectando la libertad cognitiva, aún sin intervenir físicamente en el cerebro. Entonces, eso es lo que nos tenemos. Por eso es que quizás muchas veces yo he escuchado de gente que cuando uno escucha noticias o lee noticias, uno tiene que escuchar más de una fuente para poder crearse su autonomía cognitiva. Tenemos los medios de comunicación partiendo desde la radio, partiendo desde la televisión. Por ejemplo, si yo veo TVN, quizás va a estar influenciado por por el gobierno de turno. Si veo Chilevisión, me va a decir que todo está pésimo y que prácticamente el país está cayendo. Si veo Canal 13, quizás me va a dar algo más imparcial. Entonces, siempre los medios de comunicación han sido una forma de poder transformar esa autonomía cognitiva. Entonces, por eso siempre es bueno escuchar radio, ver las noticias, pero de distintos canales, ir variando, o ocupar internet. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces a la inteligencia o los medios de comunicación nos intentan hacer que pensemos como ellos. Dos derechos más, el libre albedrío y el consentimiento cerebral. Garantiza que ninguna tecnología interceda en la capacidad de decidir libremente ni manipule decisiones mentales de una persona. Hoy hay empresas de neuromarketing que utilizan sensores de electroencefalografía para medir reacciones cerebrales ante estímulos publicitarios, o sea, prediciendo comportamientos de consumo e influenciando decisiones sin que el individuo sea plenamente consciente de esto. A eso hemos llegado.
o el derecho al acceso equitativo a tecnologías mentales, que buscan prevenir desigualdad en el acceso a tratamientos o mejoras neuronales. Por ejemplo, los dispositivos de estimulación cerebral profunda, usados para el Parkinson, para el Alzheimer, que estos son dispositivos que obviamente son dispositivos que hacen un bien, pueden costar miles de dólares, creando una brecha tecnológica donde solo los sectores más acomodados o de más dinero pueden acceder a beneficios cognitivos o terapéuticos, generando una desigualdad enorme. Entonces, estos son los 5 neuroderechos que están protegidos a nivel internacional. ¿Cómo tuvo influencia este marco internacional en nuestro país? Existen distintos debates en neuroética, ¿ya? En neuroética que básicamente la ética es la moral que tiene uno de sí mismo como persona. Y Chile fue el primer país en el mundo, como le adelanté, que incorporó los derechos en la Constitución, lo sumó con la ley 21.383. El artículo 19, que he hablado mucho de los artículos 19 en las clases, el artículo 19 de la Constitución Política de la República tiene 26 numerales. Esos 26 numerales protegen los derechos fundamentales y eso no es taxativo, es enunciativo. ¿Qué quiere decir que sea enunciativo? Que no son solamente los derechos fundamentales que están en la Constitución, sino que se pueden agregar derechos de la misma Constitución que están en otro sector o los de los tratados internacionales que se encuentran vigentes por nuestro país. ¿Ya? Pero el artículo 19, número 1, hablaba del derecho a la vida. Derecho a la vida se refería a que todos teníamos derecho a protección tanto a la integridad física, psíquica, se protege la vida del que está por nacer, y eso era básicamente lo que decía el artículo 19. Pero se agregó esto: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con el respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. Y esto fue un cambio internacional. Esto fue un avance que nadie más hizo. Y implica que toda tecnología aplicada sobre seres humanos en nuestro país debe respetar la integridad mental y corporal. Por eso es que Valentina dijo que somos pioneros. ¿Qué pasó con esto? Que la ONU, la UNESCO, la OCDE destacaron la forma chilena como un precedente ético, jurídico y único. Universidades como Columbia, como Harvard, como Oxford, como la Universidad Autónoma de Madrid han citado el modelo chileno como una referencia a discutir como política global sobre neurotecnología para que otras naciones incorporen esto como un derecho en la Carta Magna, en el libro más importante que tiene un país, que es la Constitución Política de la República. ¿Cuáles son los ejemplos de tecnologías vinculadas a neuroderechos hoy en día? Le nombré algunas, pero vamos aquí a ir viendo distintas. Tecnología o experimento, Estados Unidos, Neurolink. Descripción: chip cerebral que permite mover un cursor, una prótesis con la mente. Estamos hablando de prótesis, que puede ser un avance. Riesgo asociado y que tiene que respetarse: extracción de datos neuronales sin consentimiento, alteración de la identidad o privacidad mental. Por eso es que los avances de la tecnología tienen que ir, pero con respeto a la integridad física y psíquica, dice nuestro país. Emotive Neurosky: cascos de inteligencia, realidad virtual, de videojuegos de entrenamiento mental, que leen los impulsos eléctricos del cerebro para uso comercial de los datos cerebrales. Puesto aquí en Chile no se podría ocupar. Pong o Meta: juego experimental que permite mover objetos virtuales mediante señales cerebrales. Posible manipulación o almacenamiento de datos mentales. Podría ser un riesgo social. IA emocional de recursos humanos, que se ocupa en China. Cámaras con inteligencia artificial que detectan microexpresiones de la cara y emociones de los empleados, que esto puede vulnerar la intimidad emocional y la libertad del pensamiento. La neurotecnología militar en DARPA: proyectos para mejorar reflejos y decisiones de los soldados.
que esto tiene riesgo a la pérdida de la autonomía y al consentimiento individual. O sea, así, a ese nivel estamos avanzando a nivel de tecnología. Tenemos que solamente pensar que hoy en día, con la pura inteligencia artificial, si yo le digo elabórame una imagen de algo, me la elabora. Si le digo hazme una canción, me la hace. Si le digo que me haga un escrito, lo hace. Quizás no lo va a hacer tan bien, pero va avanzando tanto que incluso, por ejemplo, ChatGPT tiene distintas categorías de profesionalismo. Hay un ChatGPT que prácticamente es como si hubiese estudiado. Entonces, a ese nivel estamos en tecnología, ¿ya? ¿Y cuáles son los fundamentos éticos y jurídicos de los neuroderechos? Los neuroderechos nacen en intersección en ciencia, filosofía y derecho. O sea, a medida que la neurociencia y la inteligencia artificial avanzan, cada vez influyen más en el cerebro. Y surge esta pregunta: ¿qué límites éticos, qué límites jurídicos deben establecerse cuando ya la tecnología está teniendo un acceso a la mente? ¿Cuál es el límite que le vamos a poner como sociedad a la tecnología? Porque está bien, como dice nuestra Constitución, que la ciencia esté al servicio del ser humano, pero cuando ya empieza a influir en la toma de decisiones, ¿cuál es el límite que nosotros le vamos a marcar? Entonces, el desarrollo tecnológico no puede realizarse solo desde la innovación o desde que me es útil, sino que desde la ética, desde la moralidad, desde la percepción intelectual de la persona, desde que no me cambien mi autonomía, desde el derecho, qué está permitido, qué está prohibido, ya, cómo se hace, qué pasa si es que afecta a un derecho fundamental de una persona. Y eso es lo que estamos tratando en esta charla. Fundamentos éticos que se protegen en esta ley: la dignidad humana, que es el fundamento de todos los derechos. O sea, implica reconocer que cada persona es un fin en sí misma, no un medio de experimentación en el lucro tecnológico. Los neuroderechos son la extensión ética de la dignidad. O sea, acá aplicados a la esfera mental y cognitiva. No se puede tratar la mente como un objeto técnico. O sea, todo tiene que ser en base a la dignidad. Principios éticos, ya, de neuroderechos en un desarrollo tecnológico responsable. Autonomía de la voluntad. Cada persona debe decidir libremente si acepta o no intervención frente a su mente. El caso voluntario de Neurolink del 2024, que movió un cursor por la mente, plantea dudas sobre la autonomía real del paciente frente a empresas privadas que recopilan las señales neuronales. Consentimiento informado y reforzado: que la persona lea lo que está firmando, que el individuo entienda con claridad qué datos cerebrales se recopilan. Y esto se puede mezclar con otro tipo de datos. Por eso es que se está elaborando otra ley. Si estamos hablando, nosotros tuvimos charlas, que hay mucha gente como... Aquí hay mucha gente que yo reconozco que se ha conectado en otras charlas. Por ejemplo, he visto que en esta charla ha estado Tania, la he visto acá a otras personas como Hardy, que son personas que normalmente las veo conectadas, y nosotros hablamos de la protección de datos. O sea, imagínense elevar los datos ya a nivel, ya distinguimos datos personales de datos sensibles, y ahora imagínense elevar los datos a que me saquen información del cerebro, de las neuronas. Entonces, acá el consentimiento que se firma y de los datos que se recopilan y cuáles son los riesgos debe ser un consentimiento totalmente informado. ¿Para qué se van a utilizar mis datos? ¿Ya? Y hay dispositivos de bienestar como NextMind o Muse Headband que registran ondas cerebrales para medir la concentración, para medir el estrés, pero sus políticas permiten compartir información con terceros. Bueno, eso tiene que quedar claro en un consentimiento informado.
Principio de precaución tecnológica. Ante la incertidumbre científica o ética debe primar la prudencia. La empresa Synchron, por ejemplo, optó en el 2023 por chips neuronales más simples y seguros que los de la primera empresa, Neuralink, ¿ya? Priorizando la seguridad ante la innovación acelerada. Hay que ser cautelosos. Maleficencia o beneficencia. Toda tecnología debe generar beneficios y evitar daños. O sea, no saco nada con generar una tecnología que tiene como fin, por ejemplo, curar alguna enfermedad o poder ocupar una prótesis si finalmente va a causar un daño al ser humano. Ya estudios de Estados Unidos de neuroestimulación para tratar depresión se suspendió al detectar alteraciones de la personalidad del paciente. O sea, acá tiene que primar el bienestar y la salud de la persona. Justicia y equidad. Equidad es igualdad. Acceso a neurotecnología no debe ser desigual. Y aquí lo hablamos con el tema de los neuroimplantes, ya para la epilepsia, hablamos del Parkinson, que podría dividir la sociedad en quienes tienen cerebros potenciados y quienes no, y una brecha económica. Entonces, eso es lo que se intenta evitar. Derechos vinculados directamente en los neuroderechos. Estos son los derechos, ya para que lo tengan claro. Derecho a la intimidad, protección frente a la extracción de lectura de pensamientos emocionales o recuerdos sin consentimiento, intimidad, derecho fundamental, integridad física. Todo esto está en el artículo 19, número 1. Derecho a la integridad física, impide cualquier manipulación o modificación de la mente mediante IA o neurotecnología invasiva. Libertad de pensamiento y de conciencia, garantizar que las ideas y creencias no sean condicionadas o alteradas por estímulos tecnológicos. Esto podría ir directamente incluso con la libertad de culto. ¿Ya? Podría mezclarse incluso la integridad, el derecho a la honra, podría incluso esto mezclarse con otros tipos de derechos fundamentales o derecho a la autodeterminación informativa que extiende la protección de datos personales a datos neuronales. Y es por eso que la ley de protección de datos se está modificando para hablar de datos que tengan que ver con tecnología, precisamente la ley que se viene el próximo año. Por eso es que este marco está siendo tan acelerado. Esto es un nuevo tipo de derecho humano, son una nueva generación de derechos humanos, ¿ya? Como fueron en su momento los derechos digitales medioambientales. Estamos hablando de un avance en derechos, ¿ya? A nivel que la cultura avanza, nos estamos dando cuenta que existen más derechos, ¿ya? Y nosotros, eh, en cumplimiento Chile, tuvimos una charla la semana pasada que hablamos del compliance. ¿Qué era el compliance? Dijimos que el compliance surgió porque había la necesidad de poder cubrir ciertos cumplimientos normativos que estaban vulnerando los derechos de la empresa. ¿Ya? Dijimos de que el primer derecho que se veía vulnerado eran derechos penales. Y en este caso, responsabilidad de la personalidad jurídica. Vimos que se estaban viendo vulnerados. Después empezó en la época de Al Capone a haber lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, pero después nos fuimos dando cuenta que a medida que fue avanzando la sociedad, empezaron a nacer nuevos derechos. Y así funciona con todo tipo de leyes. Nos dimos cuenta que el compliance después se volvió medioambiental, que había que haber responsabilidad social empresarial, interna y externa, que la gente tenía que conocer sus derechos en el trabajo. Tuvimos después de que hubo un avance en compliance corporativo, entonces tuvimos que meter acá la libre competencia, tuvimos que meter en temas de compliance en la libertad deportiva, el cómo se regulaba el compliance deportivo, hablamos de distintos tipos de compliance que nacieron, y acá es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué me fui a algo totalmente distinto?
que a través que evoluciona la cultura, existe una nueva generación de derechos, ¿ya? Y los derechos digitales y medioambientales fueron unos que eran los más recientes, pero ahora estamos en otra etapa. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial y tenemos que saber cómo usarla a beneficio de los seres humanos y no al revés. El Consejo de Europa y la UNESCO han discutido que la protección mental debe incluir los datos mentales implícitos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que surgen de la actividad cerebral sin necesidad de expresarlos verbalmente. Implica esto que los pensamientos no expresados también son un dato personal sensible y que se tiene que proteger. Es decir, la mente humana deja de ser solo un espacio interior y se convierte en un territorio jurídico protegido. La bioética, ¿ya? Busca mantener un equilibrio entre tres ejes fundamentales: libertad científica, seguridad de las personas y interés público. La Ley 21.383 incorpora por primera vez estos principios en la Constitución, en el artículo 19, número 1. La tecnología debe estar al servicio de las personas y respetando la integridad física, es decir, no nos tiene que dañar y no nos puede alterar a nivel intelectual. Capacidad de decisión, que fueron, ya vimos los principios internacionales, no nos puede cambiar la forma de pensar o, en este caso, alterar o causarnos un daño a nivel psíquico. Implica esto que toda investigación tecnológica aplicada al cerebro debe ser ética, y dijimos que la ética habla de la moral, transparente, saber a qué nos estamos sometiendo, sujeta a fiscalización. Y aquí es el rol importante del Estado. Ejemplo, la empresa Kernel en Europa desarrolla cascos de neuroimagen capaces de registrar la actividad cerebral de forma masiva con fines médicos y comerciales. Si una tecnología similar se aplicara en Chile, debería someterse a una ley que defina los límites, que vean con autorización de la persona condiciones, mecanismos de control, garantizando así un cumplimiento constitucional. La Constitución dice que tiene que someterse a niveles de límites y a protección de neuroderechos, y eso no está en ningún otro país. Esto ya lo dijimos, aquí se me traspapeló, son estos los casos y ejemplos reales de dilema ético. Ya hablamos de Neurolink, hablamos de la IA en China, de neuromarketing avanzado. Convergencia entre ética y derecho, ¿ya? La ética orienta lo que debe hacer y el derecho, la ética es lo que debe hacer en base a la moral de un país. Y el derecho define lo que se puede hacer, o sea, subdivide límites de neuroderechos. Ambos deben actuar en convergencia, es decir, se deben unir, ya para equilibrar el progreso científico y la protección del ser humano. El incorporar la neuroprotección en nuestra Constitución reconoce que la mente humana es un bien jurídico superior, ¿ya? Lo que obliga al Estado a regular la tecnología que interactúe con ella. Este avance posiciona al país como un referente mundial, ¿ya? Que crea una legislación secundaria efectiva. O sea, Chile actualmente está trabajando en cómo va a hacer esos límites, y esto es un desafío gigante, porque imagínense que sacamos esta ley en 2021 y no se termina a tiempo una ley que regule estos límites. Finalmente hay países que nos están ocupando como referente. Entonces tenemos una carga que es enorme. ¿A qué nos referimos con la integridad física y psíquica frente a la tecnología? Dijimos que el desarrollo científico está al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida, integridad física y psíquica. Esta norma ubica la ciencia bajo el control de la ética y el derecho, y la mente y el cuerpo pasan por límites explícitos de avance tecnológico. Es decir, un mensaje claro: la innovación científica no puede justificar la vulneración de la integridad humana. Integridad física, si bien se lo expliqué a grosso modo, lo vamos a definir. Integridad física: Constitución, protección del cuerpo humano frente a intervenciones invasivas y riesgosas. Imagínense
que un casco que me está ayudando a mover un brazo vulnera mi integridad física y me deja paralítico. O me ponen un chip en la columna y después me daña y no puedo finalmente moverme. O sea, implica que ninguna tecnología puede alterar, dañar o manipular la biología humana sin un propósito ético y legalmente justificado. Integridad psíquica es el recuerdo a la mente, a los pensamientos, a las emociones, a la voluntad, a la salud mental. O sea, tenemos acá que dividir varias cosas. Mente, lo que pienso, autonomía, lo que decido, mi voluntad y mi salud mental. Recuerden que se están haciendo experimentos con temas de depresión. Significa que ningún sistema humano o artificial puede interferir, manipular o condicionar los procesos mentales de una persona sin un consentimiento informado. Es decir, la integridad física protege lo que somos biológicamente y la psíquica lo que somos interiormente. Riesgos actuales vinculados a neurotecnología. O sea, ya no son casos hipotéticos, existen. Neuroimplantes y chips cerebrales. Ya hablamos mucho de neuroimplante. El primer chip cerebral de un ser humano, neuroestimulación y modificación del ánimo. Esta es otra. Ya dispositivos de estimulación cerebral profunda. Ya se emplean para tratar depresión, Parkinson y algunos pacientes reportan cambios en su personalidad. Neuromarketing. Ya está, es NeuroInsight y Emotiring. Cascos para medir reacciones cerebrales frente a anuncios. Inteligencia artificial y vigilancia psíquica, la de China, te la nombramos también. Tecnologías médicas sin regulación. Tenemos acá algo nuevo. La neurociencia o Focus Calm, que protegen mejorar la concentración mediante estimulación eléctrica, para que se concentren las personas, imagínense. Sin supervisión clínica puede causar daños neuronales, alteraciones emocionales o dependencias fisiológicas, evidenciando la urgencia de establecer normas y control y certificación sobre esto. La dignidad humana como límite. Ya, esta clase estamos hablando totalmente de derechos fundamentales. Imagínense, estamos tratando un derecho fundamental para que vean por qué finalmente los constitucionalistas o las personas que estudian la Constitución, normalmente las clases duran mucho. En esta clase estamos hablando de un solo derecho fundamental, que quizás lo podemos mezclar por dos y tres, ya, pero estamos hablando de estaremos hablando de cuatro párrafos, si es que es de cuatro párrafos. O sea, el principio rector es que el ser humano no puede ser tratado como medios para fines tecnológicos, científicos y económicos. La Constitución chilena y tratados internacionales como el Convenio de Oviedo, la de 1997 sobre derechos humanos y biomedicina, reafirman que toda intervención debe respetar la dignidad y la identidad personal. O sea, Chile ya tenía un convenio antes, ¿ya? Y el cuerpo y mente no son objetos disponibles ni siquiera para fines científicos. Derechos fundamentales protegidos, ya estos están juntos, ¿ya? El derecho a la vida, de integridad física y psíquica son uno solo, ¿ya? Este derecho fundamental está en el 19 número uno, ¿ya? Y impide que cualquier experimentación que ponga en riesgo la salud o la existencia humana, derecho a la vida. Imaginemos que alguien se muere. Ya hablamos de integridad física, que haya un problema en intervenciones corporales que afecten al cuerpo, la psíquica en mi interior, a mi manipulación emocional. El derecho a la privacidad está en el artículo 19, número 4, derecho a la honra y privacidad. Tenemos otro derecho fundamental que extiende la protección de derechos cerebrales y emocionales. Y el derecho a la dignidad que garantiza que las personas no sean reducidas a un objeto de medición, no sea. Estamos experimentando con las personas hoy en día y eso no puede ser ya medición o control tecnológico.
Hay algunos ejemplos de potencial en el contexto chileno, ¿ya? Aquí algunos se repiten, pero estoy tratando de dar la mayor cantidad de ejemplos posible. Por ejemplo, el uso de IA en recursos humanos, algoritmos que analizan microexpresiones faciales para medir productividad y confiabilidad, que afecta derecho comprometido, integridad psíquica y privacidad. El Big Data, empresas que recopilan patrones neuronales para personalizar publicidad, como lo que hablamos de TikTok, como lo que hablamos de esto, autonomía y libertad del pensamiento. Yo creo que eso se va a estar regulando, en el fondo. O el tema del marketing, neuroimplantes médicos sin regulación nacional, importación de tecnología experimental sin un marco legal ético que afecta integridad física y dignidad, realidad virtual terapéutica sin supervisión médica, experiencia inmersiva usada para tratar la ansiedad, fobias, sin control ético, que afecta integridad psíquica, el uso de la guía emocional en educación, evaluación del estado de ánimo de estudiantes mediante cámaras inteligentes. ¿Qué está afectando esto? El derecho a la intimidad y la libertad interior. Ya hay casos en Chile. Desafíos que tenemos como país. ¿Ya? Primero, regular la neurotecnología médica y comercial, o sea, establecer protocolos éticos y certificaciones. Definir legalmente y definir datos neuronales y traspasar los datos sensibles. Anteriormente dijimos que son tomados por la Ley de Protección de Datos. Datos sensibles son considerados mi información personal, si es que tengo alguna enfermedad, si es que tengo alguna preferencia política. Eso es un dato sensible, pero los datos de mi cerebro también son datos sensibles. Incorporar la neuroseguridad en la nueva ley de protección de datos, que va a salir con respecto a la tecnología. Fortalecer la fiscalización de la bioética mediante comités especializados. De educar en neuroéticas, tener especialistas en derechos mentales desde la academia y la formación profesional. Quizás va a salir va a salir una nueva profesión. Quizás nos va a bastar, quizás, con solamente personas que se dedican a hacer neurociencia, informáticos, sino que va a haber quizás alguien, algún psicólogo o personas que desde la ética, desde los pensamientos psicológicos, tengan que tener alguna especialidad para poder educar en neuroética. O quizás se hace otra carrera. O sea, estamos hablando de una evolución gigantesca. El rol del legislador está claro, no se limita a declarar un principio. O sea, si bien fue un avance lo que se hizo con la Constitución, no podemos permanecer inactivos porque ya se dijo que la tecnología estaba al servicio de la persona humana. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cuándo paso a vulnerar un dato sensible? ¿Cuándo vulnero la integridad psíquica? ¿Cuándo el consentimiento es informado y no pongo en riesgo a la persona? O sea, acá hay un trabajo tremendo. O sea, el Estado no puede permanecer inactivo. El poder legislativo tiene la obligación jurídica de crear un cuerpo normativo que regule las tecnologías que están aplicadas al cerebro y a la mente y a la conducta humana, porque Chile es pionero, ¿ya? Y al ser pionero, nos están observando otros países. Es decir, que esta declaración que se hizo en la Constitución tiene que transformarse en leyes concretas, en leyes fiscalizadoras, en leyes que sean éticamente sustentables. Entonces, el Congreso debe regular las neurotecnologías invasivas, chips, cascos, ya, la guía emocional, definir datos neuronales como datos sensibles, crear estándares éticos de neuroseguridad y de neuroprivacidad, establecer órganos de fiscalización, por ejemplo, una agencia neuronal de neuroética, garantizar la participación interdisciplinaria, juristas, neurocientíficos, bioticistas y ciudadanía, personas que controlen esto, hacer leyes, ámbitos que se requiere la regulación urgente en interfaces cerebro-computador. O sea,
Aspectos que deben regularse porque esto ya se está ocupando. Autorización sanitaria y control de datos neuronales como uso comercial. ¿Ya? Eh, la maquinita que en algún momento estuvo, estaba en las calles que te pedían, te daban dinero por analizarte el ojo y después eso podían manipular tu información. Ya, pues eso es un dato sensible. Imagínense, personas le pagaban 10.000 pesos y dejaba que le vieran el ojo. Y quizás los datos que podía tener, las características propias del ojo. Neuroestimulación y terapias cerebrales, consentimiento reforzado, evaluación del impacto psicológico, reversibilidad de los procedimientos, que eso es súper importante, la IA emocional y el reconocimiento facial, prohibición de vigilancia psíquica y discriminación por estados mentales. O sea, tenemos que tener una separación entre lo que estoy pensando y lo que estoy realizando. Ya, aquí voy con esto. No es lo mismo que yo en un día de furia, no sé, quiero agarrar a garabato a mi jefa, o quiero agarrar a garabato a mi compañera de trabajo, si estoy en mi día de furia. Es como el humorista argentino, lo pensé pero no lo dije. No, o sea, claro, o sea, a mí me pueden juzgar por algo que hice, pero no por algo que estoy pensando. Ya, o sea, imagínense el nivel de, hoy esta persona está pensando en hacer esto, pero puede ser que esa persona esté en algún estado distinto, esté en un estado de furia, esté en un estado depresivo. Aquí lo que se tiene que penalizar es lo que uno hace, no lo que uno piensa, porque ahí estamos interfiriendo finalmente en límites. Podría ser algo innovador totalmente, porque obviamente se podrían prevenir muchos delitos si es que se pudiera analizar con el reconocimiento facial la persona de lo que va a hacer. Pero eso sería súper riesgoso también, porque quizás muchas personas no lo van a hacer. Entonces vamos a estar juzgando el pensamiento de una persona. Y eso es totalmente antiético, ¿ya? Estamos traspasando un límite. El neuromarketing y la manipulación conductual que va de la mano con el Big Data, transparencia y límite ético en el uso de las neuronas con fines comerciales. Esto me sirve más para vender, provisión de almacenamiento y comercialización de patrones neuronales sin autorización expresa. ¿Cuáles son los principios que deben guiar la legislación? Principio de precaución. O sea, ante duda científica debe primar la protección de la persona. Lo primero, la persona es primero. Ejemplo, en la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, se rechazó temporalmente un implante cerebral por falta de evidencia de efectos secundarios. Eso es lo que se debe hacer. Principio de necesidad. Solo se deben aplicar tecnologías si no existen menos invasivos para el mismo fin. O sea, no vamos a aplicar una intervención jurídica si es que tengo otra forma de obtener el mismo fin. Esto es como la última ratio que nosotros hablamos en derecho. Es la última opción. O sea, antes de usar una neuroestimulación profunda, deben agotarse otros tipos de tratamientos, como psicológicos o farmacológicos. Principio de finalidad legítima. Toda intervención debe tener un propósito ético médico claro. No es legítimo, por ejemplo, usar la IA para medir la lealtad de un trabajador. ¿Ya? Eso es antiético. Principio de reversibilidad. Si a mí me hacen un tratamiento y queda malo, por ejemplo, me hacen un implante de una prótesis y la estoy moviendo, pero me está afectando, me da dolores de cabeza, y estoy moviendo el brazo, pero quiero que esto se revierta, es que en este caso puede revertirse sin afectar la salud mental. ¿Ya? Por ejemplo, algunos chips experimentales, como el Cinch Roll, no permiten su extracción sin daño permanente, marcando un estándar ético mínimo. Principio de autonomía y consentimiento informado. La persona debe mantener el control de sus decisiones cognitivas y emocionales. En ensayos de estimulación magnética transcraneal, los participantes deben poder interrumpir el procedimiento en cualquier momento. ¿Por qué? Porque están
el consentimiento en todo momento. Desafíos legislativos en nuestro país. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Falta de especialización. Dijimos que aquí se van a crear de seguro carreras. No se posee formación en ciencia, en bioética. Hay que comprender la complejidad técnica y ética en materia. Quizás saber de filosofía, de lo que es la ética, que se asesoren en creación de leyes. O sea, desde un aspecto personal, ¿cómo voy a crear leyes sobre ética si no tengo personas en el Congreso que sepan sobre neurociencia o ética? Tiene que haber acá, obviamente, asesores, pero ojalá que haya gente en el Congreso que tenga conocimientos de ética o vacío institucional. Actualmente no existe un organismo regulador específico que supervise las tecnologías. Ya la responsabilidad se va a repartir en el Ministerio de Ciencia, en el Ministerio de Salud, en el Consejo de Transparencia. Presión de intereses económicos. Empresas extranjeras buscan realizar pruebas de neurotecnología en países de regulación débil. Chile debe evitar convertirse en territorio de ensayo, ¿ya? Porque Chile ya tiene todo un rango constitucional. No puede haber algo uso de tecnología invasiva sin fiscalización. Educación ciudadana y transparencia. La población debe comprender sobre los riesgos, sobre los alcances de la tecnología, sobre la alfabetización digital, sobre la formación en neuroética para prevenir manipulación, para prevenir uso indebido de datos neuronales y desinformación pública. ¿Cómo estamos a nivel internacional? En España, el principal avance que tiene es Ley de Derechos Digitales que incluye referencia en neurotecnología y protección mental. Diferencias con Chile, no tiene rango de constitucional, es una ley nomás. Francia, el debate de la regulación de la guía emocional y el reconocimiento facial en espacios públicos, aún sin incluir neuroderechos. En Estados Unidos, donde más hay tecnología, discuten leyes para proteger datos neuronales como biometría avanzada. Protegen datos, pero no la integridad psíquica de la persona. Unión Europea, Reglamento de Inteligencia Artificial del 2024, prohíbe manipulación cognitiva. Se centra solamente en la inteligencia artificial, no en la neurotecnología. Y en Chile, primera constitución en el mundo en reconocer neuroderechos, pero nos falta una legislación secundaria que ya se está trabajando, que, que regule todo esto que queremos proteger, que lo operacionalice. O sea, que existe una operación de lo que estamos protegiendo, si no, no sirve. Si no, es algo bonito en la Constitución. El 25 de octubre del 2021, Chile fue cuando se convirtió en el primer país en regular esto en la Constitución. Aunque breve, esta modificación marcó un hito jurídico global. Al elevar la protección de la mente a nivel constitucional, es un referente internacional y un verdadero laboratorio jurídico en materia de neuroderechos. ¿Por qué Chile decidió adelantarse? El debate de neuroderechos se instaló en el Congreso en el 2019, impulsado por científicos y por académicos, entre ellos Rafael Yuste, que asesoró a los parlamentarios chilenos. Razones: el avance acelerado de la neurotecnología. O sea, ya se estaba viendo cómo avanzaba. Interfaces cerebro-computador y emocional, algoritmos predictivos ya son una realidad y que podían afectar derechos fundamentales. Principio preventivo: Chile les decidió legislar antes para que no existieran abusos. Ya el Senado dijo: queremos evitar lo que ocurrió con los datos personales se repita con los datos neuronales. ¿Por qué? Porque con los datos personales ya había habido un problema. El impacto humano social. Se reconoció que el cerebro no solo como un órgano biológico, sino como la base de la identidad y la libertad humana. Y la vocación internacional del liderazgo. Chile quiso marcar ética en el derecho global, del mismo modo que en otros países lo han hecho en materia ambiental o digitales. Chile quiso adelantarse y ser pionero. Ha sido tanto el nivel internacional que la ONU, especialmente la Comisión de la Bioética, calificó una norma como una innovación jurídica histórica.
La UNESCO, dijo, la mencionó como un modelo para futuros marcos éticos globales sobre neurociencia. La Universidad de Columbia, Rafael Yuste, señaló que Chile ha abierto el camino para el siglo XXI de los derechos humanos. ¿Ya? La economía y naturaleza dedicaron artículos a la forma chilena, denominándolo la primera constitución neuroprotectora del mundo. Entonces, el desafío, la mochila que tiene nuestro país es gigantesca. Tanto que España y Francia discuten cómo recién incorporar la neuroprotección en sus leyes de IA. Estados Unidos, en el estado de Colorado y California, analiza proyectos de ley sobre datos neuronales. La Unión Europea revisa incluir este enfoque en el futuro en un reglamento. Chile dejó de ser un receptor de ideas tecnológicas y transformó esto en un exportador de principios éticos. O sea, hoy en día cuando se habla de neuroderechos, en otros países a Chile se le coloca como ejemplo. Ya, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Porque son desafíos, pero se están trabajando desde que se lanzó esta ley, po. Crear un marco de neuroprotección, establecer derechos, obligaciones, sanciones vinculadas al uso de neurotecnología, incluir un nuevo definición legal de dato neuronal, exigir el consentimiento informado reforzado, desarrollar una institucionalidad fiscalizadora. ¿Quién va a fiscalizar temas de neuroderecho? Un Consejo Nacional de Neuroética, de Neuroderechos, va a ser el mismo Ministerio de Salud, va a ser el Consejo de Transparencia, se va a crear algo nuevo, a actualizar la Ley de Protección de Datos Personales, que eso se está actualizando, la 19.628, que ya la pasamos, transformar los neurodatos en datos sensibles, regular la IA aplicada a la mente, integrar los neuroderechos en el proyecto chileno, en la Ley de Inteligencia Artificial, que está actualmente en estudio, fomentar la educación en neuroética y neuroseguridad, incorporar estos temas en universidades, en colegios, en políticas públicas. O sea, tienen que haber expertos, como les dije en el Congreso, capacitar a jueces, a abogados, a médicos. ¿Cómo nosotros los abogados, cómo los jueces vamos a fallar o tratar de ver un caso de algo que no hay estudio? Vamos a tener que hacer jurisprudencia desde algo que no existe. Por eso es que es sumamente importante y que se pongan límites, por ejemplo, al tema de la mente. O sea, imagínense en un tribunal penal, no, lo que pasa es que él pensó en golpearme y que estemos después en un tribunal porque una inteligencia artificial vio que yo tenía un rasgo de agresividad y hubo una intención en pensamiento de que me quería golpear, pero no me golpeó. Ya, entonces, como les digo, esto quizás serviría, ustedes podrían estar pensando, podría servir para detectar quizá un violador, un abusador, pero tenemos que estamos en este caso vulnerando muchos derechos, ¿ya? O sea, el fin justifica los medios, eso creo que es una de las cosas que tenemos que preguntarnos respecto a la neurociencia. La experiencia chilena ha generado también interés en América Latina. Uruguay y Argentina han iniciado mesas técnicas para evaluar la incorporación de la neuroprotección en su legislación. México discute si incluir la privacidad mental dentro de sus datos personales. Colombia ha invitado a expertos chilenos a exponer en foros sobre bioética e inteligencia artificial. Chile es un referente regional, no jurídico, sino que académico y político, y internacional. La protección de la mente podría ser el próximo eje de integración latinoamericana en temas de derechos humanos. Tenemos una enorme responsabilidad porque somos una nación líder en algo que no se había hecho nada nunca. Ser pionero implica asumir una responsabilidad interna y externa, garantizar que las promesas de la Constitución se cumplan, servir como un ejemplo ético a otras naciones, demostrando que es posible combinar innovación tecnológica con respeto a la dignidad humana. Chile debe cuidar
que su reforma no quede como un símbolo vacío, sino como un modelo operativo que inspire, que regule efectivamente. Entonces, en conclusión y terminando ya esta charla, ¿ya? La ley 21.383 representa más que una reforma legal, es una declaración de civilización que inaugura una nueva etapa en el derecho, que extiende la protección más allá del ámbito íntimo del ser, sino que de la mente. Chile se adelantó al resto del mundo, ¿ya? Que establece que la ciencia debe servir al humano y no al revés, asumiendo el desafío de transformar la ética en ley, en protección efectiva, abarcar la autonomía mental, la privacidad del pensamiento, la identidad interior. Chile encabeza el cambio histórico a nivel de biotecnología, a nivel de neurociencia, pero su liderazgo no solo es real, sino que se debe traducir en acción, en educación y en compromiso continuo con la dignidad humana. El siglo XX protegió el cuerpo, el siglo XXI debe proteger la mente. Chile ya comenzó ese viaje. Muchas gracias. Esta fue la charla del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Te comento que en el chat tenemos varias mensajes, pero de inteligencia artificiales que toman notas, hablando de la temática. Y tenemos, Sí, sí, una pregunta que, si la puedes leer, por favor, de Vidia. si quieren pueden compartir esos datos primero, antes de las preguntas. No, no, lo que pasa es que son tomadores de notas. Ah, ya, Sí. permiso. Déjenme abrir los... ¿Pudiste encontrarla o te la puedo leer La también? ley, la de Vidia, ¿cierto? Sí, correcto. La ley permite que las personas den consentimiento para que se acoja su neuroinformación. Está en proceso la ley. Diría, ya en este momento ese es el gran problema, porque desde el 2021, ya si bien eh, está esto protegido a rango constitucional, todavía no se ha elaborado la ley que limite estos derechos. Por eso es un desafío. Entonces, en sí, lo que trata de buscar es que haya un consentimiento informado, pero que apruebe esa información cerebral, ¿ya? Y que no me cause un daño, que no me cause un daño irreversible. Por eso hablé de tantos principios de lo que dice la ley. O sea, en este momento en Chile no se podría estar experimentando a nivel cerebral, ¿ya? Básicamente esto está en proceso, está recién sacado del horno, literalmente. Gracias, Carlos. Por ahora no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta, ya sea por el micrófono O compartir, no sé si o es por que el alguien quiere chat. compartir información, ya, y esto es una charla totalmente innovadora, o sea, y creo que muchos quizás se metieron por saber que eran neuroderechos, pero creo que todos en algún momento hemos conversado de, hoy qué psicópata es el celular, estaba viendo esto y finalmente me apareció publicidad de esto otro. Entonces, no sé si alguien quiere compartir información, abrir el micrófono. ¿No? Al parecer no por ahora, Carlos. Igualmente los dejamos invitados a cualquier interacción que quieran tener con nosotros. Siempre es bienvenida. Como les mencionábamos al inicio, vamos a compartir la grabación con ustedes, la presentación utilizada también, para que puedan volverla a revisar si es que lo necesitan, o como les decíamos, compartirla con quien creen que pueda interesarle esta temática. Y por supuesto están invitadas y invitados a conectarse a las siguientes instancias. Hay varias personas que ya se han inscrito en varias, así que nos estaremos viendo el martes en la siguiente charla.
Muchas gracias nuevamente y cualquier comentario estamos todavía disponibles a recibirlos. Así que gracias, Carlos, también por la presentación de esta temática muy interesante. Aquí Scarlett nos comenta, la presentación me recordó a la película Resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Pues nos Sí, estaremos viendo gracias. a la próxima charla. Y la próxima charla es de Ley de las Artes Escénicas. Y después de las 40 horas. ¿Ya? Así que para que van a haber dos charlas de ahora en adelante, seguro le han llegado correos. Van a haber dos charlas y la próxima viene de Ley de Artes Escénicas. Así que todos los que son actrices, actores, les puede interesar esto. Así que muchas gracias, que estén bien.